Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver si encuentro a Ana. Buenas tardes. Mientras se van acomodando, hola. Ahí está, Sani, a ver. Ani, ¿querés salir y volver a entrar para en la entrada directamente proponerme sumarte? Porque otra vez no están... No, hola, ¿cómo les va? No, 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 no. El vivo se guarda. A ver, Ani, si salís y volvés a entrar, porque curiosamente, bueno, ahora ni siquiera puedo desplegar los participantes. Bueno, espero. Mientras se van acomodando, les damos la bienvenida. A ver. Vamos a esperar que Ani se sume. Estamos. ¿Cómo estás, Ana? Bien, nunca sabremos cómo llegamos a esto, pero llegamos. No, es que en realidad es curioso que no aparezca el camino de siempre, digamos, bueno, Bueno, pero ya está, ya estamos aquí. Lo que les vamos a pedir antes de empezar a las chicas y a los muchachos que nos acompañan, por pedido de ellos mismos, que a lo mejor evitemos los comentarios en el transcurso de las presentaciones, porque eso interfiere bastante, parece, en el acompañamiento a la clase. Así que salvo que sea algún comentario pertinente o alguna pregunta, lo que les vamos a pedir es que reserven comentarios hacia el final. Vamos a dejar un espacio al final para poder hacer eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, y teníamos una deuda, Ana. Nos sí, fuimos la reunión pasada con una deuda. sí. Primero, buenas tardes a todos. Gracias, Andrea. Tenemos una deuda, la vamos a saldar. Antes de saldarla, vamos a contarles cómo hemos organizado el encuentro de hoy. Sepan que cuando bajo la vista es porque
recurro a mi planificación o a mi machete, en lenguaje académico o en lenguaje coloquial. Primero lo que vamos a hacer es saldar la deuda, por supuesto, hacer algún comentario de actualidad en relación con esto, y después vamos a volver a, como decíamos en la presentación del módulo 1, vamos a volver a la metáfora del viaje y vamos a volver a aquella primera estación de este viaje que durará un cuatrimestre, que esa estación se llama didáctica general. Y antes de empezar con todo esto, les vamos a anticipar que la semana que viene nos mudamos, pero nos mudamos solo por la semana que viene. Hemos conseguido, la facultad nos ha provisto la posibilidad de contar con un Zoom que permitirá alojarnos a todos y a todos por esta única vez, y la solicitud la hemos hecho porque el viernes que viene, es 11 de septiembre, históricamente el Día del Maestro, en tiempos modernos el Día de les Maestres, y tenemos ganas de hacer algo diferente, algo especial, algo que además nos permita entender por qué este equipo de trabajo elige, no sé si se llama festejar o celebrar, el 11 de septiembre y no el 17 de septiembre. Pero todo esto será motivo de conversación la semana que viene. Cada uno recibirá a través de los ayudantes, los auxiliares docentes, los profesores de sus comisiones, recibirán el contacto para sumarse al Zoom, que será a la misma hora, a las 6 de la tarde, y antes de que empiecen a correr todos los mensajes, aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que nos están acompañando, aún sin haber podido ingresar al campus, también van a tener oportunidad de encontrar cómo llegar al Zoom. El mismo viernes estaremos colocando en esta plataforma el link para poder ingresar. No lo hacemos antes porque tampoco es una actividad abierta a todo público, es una actividad para las y los estudiantes que nos están acompañando. Así que todos van a tener oportunidad de acceder, y no decimos más nada respecto de la semana que viene. Te voy a decir, Andrea, que estoy contenta de no haber podido saldar la deuda la semana pasada y hacerlo hoy. Porque debo decirte que la semana pasada, y debo decirles a todas y a todos que la semana pasada no solamente estaba muy enojada por lo que había sucedido, por las declaraciones absolutamente ingratas en relación a la figura de Ana Frank, que se permitió hacer un exsecretario de Estado, un exsecretario de Educación. Esto hay que decirlo con todas las palabras, en relación a la situación social y sanitaria que estamos atravesando y su vinculación con la dramática historia de Ana Frank. Y me pasó que, bueno, había seleccionado un texto y creo que no he encontrado la calma, porque estas cosas no tienen que ver con la calma, sino haber visto la cantidad de respuestas en términos de repudio a esa declaración, me permitió volver un poco más tranquila al texto de Ana Frank. Es muy difícil elegir una parte del texto para leer, pero bueno, había quedado la deuda y lo vamos a saldar. Elegí dos tramos muy cortitos. Para quienes no tienen claro de qué estamos hablando, alguien se permitió comparar la situación de aislamiento social, de distanciamiento social, con la situación de encierro de Ana Frank. Si alguien me preguntara, ustedes no me lo están preguntando, pero yo lo voy a decir igual, si alguien me preguntara qué opino de una situación como esta, digo que es una forma muy artera, muy vil
de comparar una situación compleja como la que estamos viviendo, pero con voluntad de cuidado hacia los niños, las niñas, los adolescentes, las y los adultos, y en el caso mío, hacia la población que ahora se ha dado en llamar población de riesgo, con lo cual ya van calculando mi edad, comparar eso con una situación de persecución y de discriminación. Pero a nosotros nos importa otra cuestión en relación a esto, y es que nosotros sabemos qué les pasa a los adolescentes cuando están a las y los adolescentes cuando están transitando esta etapa de la vida, y sabemos lo que significa el aislamiento en este caso, no poder estar cerca de los amigos, tenemos hijos, tenemos nietos, sabemos lo que esto significa, pero también podemos dimensionar lo que significa esa distancia en situación de guerra. Para saldar la deuda y que nos quede claro, elegí 2 párrafos muy cortitos de cosas que le cuenta Ana a su amiga Kitty, y creo que con esto terminaremos de saldar no solamente la deuda, sino el sentido del enojo. Le dice Ana a Kitty: querida Kitty, ayer fue un día de mucho alboroto y todavía estamos exaltados. No me extrañaría que te preguntaras si es que pasa algún día sin alborotos. Por la mañana, cuando estábamos desayunando, sonó la primera prealarma. Pero no le hacemos mucho caso, porque solo significa que hay aviones sobrevolando en la costa. Después de desayunar, fui a tumbarme un rato en la cama porque me dolía mucho la cabeza. Luego bajé a la oficina. Eran alrededor de las 2 de la tarde. A las 2:30, Margot había acabado con su trabajo en la oficina. No había terminado de recoger sus bártulos cuando empezaron a sonar las sirenas, de modo que la seguí piso arriba, justo a tiempo, porque menos de 5 minutos después de llegar arriba, comenzaron los disparos y tuvimos que refugiarnos en el pasillo. Yo tenía mi bolsa para la huida, bien apretada entre los brazos, más para tener algo a que aferrarme que para huir realmente, porque de cualquier modo no nos podemos ir. O en caso extremo, ir a la calle implica el mismo riesgo de muerte que un bombardeo. Creo que hay una distancia importante entre esto que describe Ana y lo que estamos atravesando ahora. Ana, en su libro, le cuenta a Kitty de sus miedos nocturnos. También podríamos pensar que es una muchacha grande para miedos nocturnos. Le cuenta a Kitty que a veces el miedo hace que se meta en la cama de sus padres. Y creo que estas cosas nos tienen que hacer pensar mucho respecto no solamente ya de esa comparación, que creo que no vale la pena ni dedicarle medio minuto más, sino de lo que significan los estragos de la guerra, lo que significan los estragos del autoritarismo, lo que significan las marcas en la vida de los niños y de los adolescentes, pero las marcas que eligen los humanos. Al virus no lo elegimos los humanos. La guerra la proponen los humanos. Y en ese sentido, por la responsabilidad que nos cabe como adultos, como ciudadanos, como adultas, como ciudadanas, como docentes, quiero traer un hecho de actualidad que también tiene que ver con violencia y tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo de Facundo. Cuando suceden estas cosas, siempre me acuerdo del ángel de la bicicleta, cuando en el estribillo dice: bajen las armas, acá solo hay pibes comiendo. Con los pibes no, con las pibas no, con les pibes no.
y es responsabilidad de los adultos y es responsabilidad nuestra en la escuela trabajar con las pibas, los pibes, les pibes, todo lo que tiene que ver con sus derechos como ciudadanos y enseñarlos a defenderlos. Y no más Facundos, nunca más Facundos. Este es un mensaje que no queríamos dejar de transmitir, que lamentablemente se nos van hilvanando, se nos hilvanó Ana Frank con Facundo, pero esta situación lamentable también nos da mucha fuerza y la oportunidad para pensar que nuevamente, como adultas, adultos, docentes, tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad la tramitamos en la escuela. Bien, entonces, saldada la deuda, pasada la consigna de cuál es nuestra posición frente a estas cuestiones, vamos a volver a la didáctica. ¿Te parece, Andrea? Vamos. La didáctica no está ajena a estas cosas si seguimos sosteniendo, como seguimos sosteniendo, que nuestra posición frente a la didáctica es una posición de pensar desde la complejidad, es una posición de pensar desde lo contextual, es una posición, como decíamos en la presentación del módulo 1, de pararnos y mirar el campo. Y en el módulo 1, muy livianamente, decíamos que cuando uno se para a mirar un campo, ve otros campos, ve habitantes de esos campos, ve fronteras, ve límites más o menos borrosos, ve formas de convivencia y de vecindad, y nosotros vamos a hacer un juego entre esa imagen de estar parados en la estación didáctica y de estas cuestiones que vemos para traerlas a nuestro campo. En primer lugar, una referencia a los campos vecinos. Cuando recién hacíamos referencia al tema de Ana Frank y cuando recién hacíamos referencia a la cuestión con Facundo, estábamos trayendo las perspectivas de la historia, las perspectivas de la literatura, las perspectivas de la política, las perspectivas de la sociología, del periodismo, fíjense cuántas cosas, y en verdad no nos movimos del campo de la didáctica, como seguramente no se moverán de su propio campo otros cientistas sociales que miran a la didáctica como una potencial ayuda a interpelar sus propios problemas. Hay dos disciplinas que en estas relaciones de muy buena vecindad, hay dos disciplinas que de suyo aportan, interactúan, hacen permeables las fronteras en relación con la didáctica y son fundamentalmente la psicología y la pedagogía. Ejemplos de la historia ya pusimos, de otras disciplinas del campo de las ciencias sociales pusimos, y ahora nos vamos a focalizar en estas dos. ¿Por qué en estas dos? Porque si el objeto de estudio principal de la didáctica es la enseñanza, la contraparte es el aprendizaje. Uno de los objetos de estudio del campo vecino, que es el de la psicología. Pero ni nos importa cualquier enseñanza, ni nos importa cualquier aprendizaje. Hablamos muy al pasar en el módulo 1, y ya no recuerdo si pudimos hacer o no alguna referencia la semana pasada, del concepto de buena enseñanza y de buenos, por tanto, aprendizajes. Cuando estamos delimitando entre buena enseñanza y otra enseñanza, en verdad lo que estamos haciendo es tomando los aportes de la pedagogía, que tiene por objeto de estudio a la educación. Perdón. Un llamado telefónico que estaba entrando en este mismísimo momento. Uno tiene hijos grandes, igual llaman por teléfono a la madre. Les decía entonces, desde la pedagogía, que tiene por objeto de estudio la educación, que tiene por objeto de estudio aquello que es considerado valioso
para un determinado grupo social, para una cultura, para un momento, con esos aportes delimitamos la idea de buena enseñanza. No está bueno enseñar cualquier cosa. Está bueno enseñar lo que es bueno para una comunidad. Y con esto ya estamos planteando una cierta relatividad, porque seguramente lo que es bueno para unos, para unas, no necesariamente es bueno para otros y para otras. Lo que es bueno en un determinado momento de la historia puede no serlo en otro momento. Y sobre esto vamos a volver en unos minutos cuando nos permitamos hacer un pequeño recorrido histórico, porque cuando uno se para en la estación a mirar lo que ve, también ve cosas nuevas y cosas viejas, ve vecinos jóvenes, ve vecinos viejos y también hay vecinos originarios. En el campo de la didáctica, seguramente el originario, el que hace la figura del cronista, es Comenio. Comenio no solamente es el habitante más viejo del campo de la didáctica, sino que es quien ha colaborado, y estamos hablando del siglo XV, quien ha colaborado, quien ha marcado los límites de este campo en el cual ahora nosotros nos movemos con cierta comodidad. Es muy conocida la pregunta, la frase, el lema de Comenio cuando él se plantea esto, su pregunta de cómo enseñarle todo a todos. La primera aclaración que hay que hacer es que el todo del siglo XV no es el todo del siglo XXI y que los todos del siglo XV de ninguna manera son los todos del siglo XXI. Pasaron muchas cosas en la historia de la humanidad, desde la conformación de los estados nacionales, pasando por ese inmenso legado que nos deja la Revolución Francesa cuando nos propone pensar lo que significa la constitución conceptual del ciudadano. Tuvo que pasar la Revolución Industrial para que queden claros en estos estados, lamentablemente claras, las diferencias sociales, las diferencias económicas, las diferencias culturales. Tuvimos que pasar nosotros por esa ley 1420 que ustedes tienen para analizar en el módulo 1, para poder desembarcar en la idea del derecho a la educación y de la educación como derecho, y de las y los estudiantes como sujetos de derecho. Fíjense cómo se transforma esta idea del todo a todos a partir de todo lo que fue pasando en la historia, y de paso nos convencemos de que efectivamente no podemos hacer didáctica sin hacer historia, y que ese módulo transversal que ha quedado allí puesto en nuestro programa y que parece que no tiene anclaje en los módulos propuestos en el campus, es en verdad uno de los ejes articuladores, vertebradores del programa. Ani, quizá en Indudablemente, relación, Ana, entre aquel... ¿se escucha? No, me quedo pensando en Muy bajito, André, muy muy bajito se escucha. bajito. ¿Sabés qué? No puse mi micrófono, no puse mi auricular y ahora tengo el sonido ambiente. ¿Se escucha? ¿Se escucha mal? Bueno, no, entonces lo escribiré. Adelante, adelante. Conseguite un micrófono mientras No, lo tanto. tengo, pero voy Decía a tener que entonces que desengancharme. entre aquel todo, aquellos todos que imaginaba como cobertura es un concepto muy moderno, muy siglo XX, pero aquellos todos como cobertura de Comenio, de ese pastor metodista, de ese pastor protestante, vamos a hablar con más precisión de ese pastor protestante, que cuando dice
enseñarle todo a todos, está diciendo otra cosa más, está diciendo enseñar sin intermediación. Y acá está haciendo otra cosa más, está además reivindicando lo que fue uno de los postulados de la reforma, que es la no intermediación entre las personas y los textos, que es lo que reservó para sí la Iglesia Católica en tiempos en que la lectura y la escritura eran un privilegio de ricos, y eran un privilegio de algunas instituciones, en este caso la Iglesia. Entonces, solamente un reformado, y digo reformado y no reformista para que no se nos confunda con algunas situaciones que seguramente vamos a comentar más adelante cuando hablemos de qué pasa en la universidad a principios del siglo XX, un reformado, solo un reformado, podía plantearse una situación como esta. Cuando Sarmiento, cuando empieza a divulgarse, digamos, todo lo que tiene que ver con la ley 1420 y se habla de una escuela común, una escuela para todos, tenemos que asumir que tampoco esos todos son todos los todos, que después la obligatoriedad y las sucesivas leyes hasta llegar al día de hoy fueron ampliando para que cada vez más chicas y más muchachos estén adentro de la escuela. Y ahora transfiero algo de la responsabilidad del Estado a la responsabilidad de los docentes. Que cada vez más chicas y chicos, más jóvenes estén adentro de la escuela, pero no solo para estar adentro de la escuela, sino para que la escuela pueda operar con ellos, no digo en ellos, digo operar con ellos para pensar en una vida mejor, para pensar en un mundo mejor. En ese sentido, la idea de la responsabilidad, cuando digo de la transferencia de la responsabilidad, de la macro responsabilidad del Estado a la responsabilidad de los docentes, es preguntarnos qué hacemos nosotros para que, no solamente para que estén dentro de la escuela, sino para que su estadía dentro de la escuela haga diferencia. Y ahí es donde la didáctica, sus propuestas de buena enseñanza, sus proyectos planificados tienen mucho que ver con la política. Otro de las relaciones, otro de los campos vecinos con los cuales tenemos que aprender a tener relaciones de buena vecindad. Hace unos cuantos años, en el 2007, cuando se cumplieron nada más que 350 años de la salida a luz de la Didáctica Magna, la obra más conocida, no digo la única, digo la obra más conocida e indudablemente la obra más conocida porque es la obra más traducida de Comenius, la Didáctica Magna. En el 2007, en su tierra natal, hoy República Checa, hubo un encuentro en el cual se discutieron los legados actuales. En verdad no es que se discutieron los legados actuales, la pregunta fue, ¿hay legados? ¿Se actualiza aquella pregunta y todas las respuestas y lo que ustedes tienen para leer propuesto en el módulo 1 de ese capítulo de Comenius, digamos, tiene vigencia? Hay cosas que hoy tienen mucho más de 350 años, que tengan vigencia, que tengan actualidad. Y en ese momento, con el profesor Ruiz, el profesor titular de la materia 901, nos pusimos a pensar cuáles podrían ser las nuevas preguntas después de haberse hecho Comenius la pregunta de cómo enseñar todo a todos. ¿Cuáles serían las preguntas del siglo XXI si nos pusiéramos los zapatos de Comenius? Y en ese momento se nos ocurrieron algunas, por ejemplo, preguntarnos cómo fue el proceso de instalación de la escolaridad como cultura y
vamos a volver a esta idea de la escolaridad como cultura y la cultura escolar cuando estemos más cerca de despedirnos. ¿Cómo incidió, cómo incide la escuela en los mecanismos de disciplinamiento y de formación de ciudadanía? Y si bien la escuela tiene de por sí, de suyo, lleva esta cuestión del disciplinamiento, no es lo mismo pensar disciplinamiento y formación de ciudadanía en democracia o en dictadura. Y en este sentido, esto ya no lo hago responsable al profesor Ruiz de lo que voy a decir ahora, pero se relaciona con esta pregunta que nos planteábamos juntos, la gran paradoja del siglo XX. El siglo XX, en términos no solo de la Argentina, no solo de América Latina, sino del mundo entero, es el siglo que tiene la mayor extensión, la mayor cobertura, la mayor dispersión de los sistemas educativos. Y simultáneamente, el siglo XX es el siglo que tiene en el mundo entero, ni que hablar en la Argentina, ni que hablar en América Latina, es el siglo que tiene la mayor cantidad de eventos que pueden quedar bajo el paraguas de autoritarismo. Si arrancamos con los principios del siglo XX y con el genocidio armenio, si pensamos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, si pensamos en lo que fue el franquismo en España, si pensamos en lo que fueron las dictaduras en Latinoamérica, si pensamos en lo que fueron las dictaduras en nuestro país, realmente resulta sorprendente pensar cómo de la mano de esta extensión inmensa del sistema educativo vinieron la cantidad de eventos que marcan modos en relación con el disciplinamiento. Insisto, no porque esté o no de acuerdo, digo, este acercamiento a la respuesta a una de las preguntas que nos hicimos en aquel momento corre por mi cuenta y riesgo. Otra de las preguntas que aparecieron en relación a qué se podría preguntar después de cómo enseñarle todo a todos, tiene que ver con las formas. ¿Cuáles serán las mejores formas o cuáles serán las formas posibles de enseñarle todo a todos? Pero antes de pensar en esto de las formas, porque nos va a permitir volver a esta idea de la didáctica contextual, de la didáctica de contexto, les decía, cuando pensamos en las formas, también tenemos que pensar en la política. En la política. No solamente en la tensión entre democracia y autoritarismo, también en cómo cada momento de la historia, aún de las democracias y aún de las dictaduras, suponen al buen ciudadano. Y ese buen ciudadano es el objeto de preocupación de la escuela, que pone en marcha sus mecanismos a partir de la didáctica. Y entonces, después de hacernos estas preguntas que tienen que ver con las intencionalidades, que tienen que ver con decisiones que dan lugar a la construcción de artefactos, de artificios, que no dejan de tener un margen de cierta arbitrariedad, estas preguntas nos llevan a la pregunta de cómo pensar la didáctica. Pero antes de cómo pensar la didáctica, me desvié y cuando pensamos ya no solo en los todos, porque en los todos dijimos, pasó la Revolución Francesa, pasó la Ley 1420, pasaron los golpes de Estado, ¿qué pasó en relación con el todo? ¿Qué es el todo? Cuando estamos haciendo esta pregunta, en términos modernos, nos estaríamos preguntando por los contenidos. En términos teóricos y en términos prácticos, hoy nos estaríamos preguntando por las propuestas curriculares
a las que llegaremos prontamente. Pero es interesante pensar esta idea del todo desde la cultura de época de Comenio y los acontecimientos que rodearon antes, durante, después de su gestión, para hablar en términos modernos, en relación a qué es el conocimiento, qué se conocía. Hoy sería impensable proponernos enseñar todo. Sería impensable proponernos enseñar lo más nuevo, porque mientras nosotros estamos filosofando respecto de qué es lo más nuevo, ya hay otro descubrimiento, ya hay otro invento, ya hay otro avance científico, ya hay otro avance tecnológico. Pero en los tiempos en los que Comenio y posteriormente se piensa en la posibilidad del todo, en verdad se está pensando todo esto a la luz, para la redundancia, del iluminismo. Los iluministas estaban convencidos de que con un trabajo sistemático, perdonen la simplicidad con la que planteo la complejidad de este tema, pero a nosotros nos sirve, me parece, plantearlo así, los iluministas estaban convencidos de que con un trabajo sistemático iban a poder compendiar la totalidad del conocimiento humano. Ubíquense en el momento histórico del que estamos hablando. No solamente estaban convencidos de que lo iban a poder sistematizar, sino que lo iban a poder compendiar, y ese es ni más ni menos que el proyecto de la enciclopedia. La enciclopedia francesa, después relevada en el tiempo por la enciclopedia británica, la enciclopedia francesa, en verdad lo que se propone es esto: archivar, concentrar la totalidad del conocimiento humano. Y yo les voy a sugerir que hoy, que es fácil, a pesar de que estamos hartos de buscar cosas en las pantallas, hoy es fácil encontrar el árbol de las ciencias, que está al principio, en el primer tomo de la enciclopedia francesa. Ese árbol de las ciencias resume lo que hasta ese momento era la totalidad del conocimiento humano, pero lo plantea en términos de un árbol que va extendiendo ramas desde un tronco originario, potente, me lo imagino y ustedes lo van a ver, un tronco gordo, que es el tronco de la filosofía, cómo se van desgajando las diferentes, hoy diríamos, disciplinas, hasta llegar a las nuestras, que son las más jóvenes, que son esas ramas casi terminales del gran árbol de la ciencia. Pero en ese árbol de la ciencia también está la tecnología. En esos dibujos que ustedes pueden encontrar ahora digitalizados, van a encontrar tuercas, tornillos, poleas, además de contenidos, hoy diríamos, académicos de diferentes disciplinas. De paso, bueno, es muy difícil en estos tiempos poder acceder. En la Argentina hay 3 versiones completas de la enciclopedia. La enciclopedia es, bueno, si estuviéramos en clase yo les diría que es así de grande, es grande como una mesa, son ejemplares muy pesados. Uno está en la Biblioteca Nacional de Maestros, que es el único que además tiene un tomo dedicado al índice completo, otro está en la Universidad de Córdoba y otro tienen los jesuitas. Mientras tanto lo podemos encontrar por internet y yo los invito a que hagan el caminito de ese árbol de la ciencia. Vuelvo, decíamos, ¿qué respuesta podemos dar hoy a esta pregunta originaria, actualizadas por las sucesivas modernizaciones que fueron políticas, estructurales, económicas, a partir de el todo a todos y de la didáctica? En primer lugar, reconocer el carácter de intencionalidad. Cuando nosotros hace unos minutos, ¿cómo vamos con el tiempo? Se nos vuela. Cuando nosotros hace unos minutos hablábamos de la buena enseñanza, también estamos hablando de un modo de intencionalidad.
estamos intencionalmente asignándole valor a un conjunto de contenidos que por algún motivo nos parecen importantes, porque son útiles para la vida práctica, porque son buenos para la convivencia, porque nos permiten planificar el futuro. Por la explicación que le querramos dar, le asignamos valor y ese valor es arbitrario. Por eso en algún momento decíamos que algo bueno, una buena enseñanza, puede serla así para un determinado grupo social, para un determinado momento histórico, y puede ser lo exactamente opuesto en otro momento. Con esto estamos asumiendo que estamos recortando. Recortamos por los mismos criterios, por el valor, por la utilidad, por la proyección, porque nos debatimos entre si lo que vamos a enseñar tiene que ser útil para la escuela o útil para la vida, y nosotros pensamos como equipo de trabajo que en verdad tiene que ser útil para las dos cosas, si no estamos pensando en una disociación entre la escuela y la vida que no nos parece que tenga sentido, pero ojo, no pueden ser solo útiles para la escuela. Si son útiles para la escuela, atrasan. Si son solo útiles para la vida, nos podríamos preguntar para qué necesitamos la escuela y tanto aparato burocrático, por qué hubo que hacer tanto trabajo para consolidar los sistemas educativos, por qué los estados nacionales, para sostenerse, sobrevivir, necesitaron poner fronteras, delimitar una lengua, establecer una moneda y también proponer un sistema educativo. Por supuesto que no lo propusieron el día que se crearon como lo tenemos hoy, sino que hay 400 años de historia entre la creación de los estados nacionales y la consolidación de los sistemas educativos como lo tenemos pensado hoy. Esto nos permite avanzar casi simultáneamente en tres posibles respuestas a la pregunta por la didáctica. Por un lado, pensar a la didáctica, podríamos pensar a la didáctica como una tecnología, y de hecho lo es, tiene algo de tecnología en la medida en que hay cosas que son económicas. ¿Qué quiere decir que son económicas? Que no estamos empezando cada vez de cero, que hay una experiencia acumulada, que hay una experiencia transmitida, que hay una experiencia probada, y en ese sentido para nosotros es importante todo lo que tiene que ver con la transmisión. Por eso otra vez volvemos a la memoria y otra vez volvemos a la historia y a la transmisión de la cultura, y por eso le damos un especial valor a la transmisión entre experimentados y nobles. Con melancolía recordamos que una de las actividades que nos importa y que esta vez no vamos a poder hacer es que cuando se inicia el cursado de la didáctica puedan dialogar, y para eso irán, no sé cómo plantearlo, a las escuelas los estudiantes, volveremos, van a las escuelas, y una de las propuestas que les hacemos es busquen a alguien con experiencia al interior de la escuela. No solamente los docentes acumulan, los enseñantes, los profes, no son solo las y los profes los que acumulan experiencia al interior de la escuela. La tienen los auxiliares, la tienen los porteros, la tiene la comunidad que rodea la escuela. Escuchen, que les cuenten la historia, pero además que les cuenten la historia de cómo fueron generando los dispositivos que les permiten enseñar cada vez mejor, porque ese es el propósito de cualquier docente, de la buena enseñanza, llegar al buen aprendizaje. Así que, por un lado, esta idea de pensar sin temor, pero no solo con esto, la idea de la didáctica como tecnología. Si nos quedáramos solo con la didáctica como tecnología,
estaríamos pensando en una didáctica del método. Probado cierto modo de enseñar, ese modo de enseñar será siempre bueno, porque está probado. Entonces pondríamos la responsabilidad de un posible fracaso del lado de los estudiantes. Nosotros tenemos un buen método, lo que quiere decir que somos divinas y divinos enseñantes. Si no se produce este andar de la buena enseñanza al aprendizaje exitoso, no es por culpa nuestra, con lo cual nos desresponsabilizamos de un montón de responsabilidades que nos incumben. Seguramente vamos a volver sobre estos temas cuando nos vayamos internando en los temas que, por ejemplo, tienen que ver con la evaluación. Otra respuesta, otro camino de aproximar a la pregunta por la didáctica es pensarla en términos ya no solo de tecnología, sino desde la perspectiva del propósito de la facilitación. Cuando estamos pensando en el propósito de la facilitación, en verdad estamos incorporando algunos datos que nos lo provee uno de los vecinos de este campo de la didáctica, y en este caso son ustedes, las y los psicólogos desde el campo de la psicología, y es el hecho de haber incorporado la categoría analítica del diagnóstico para pensar la didáctica. Si nosotros nos quedamos con la didáctica como tecnología, podemos armar un conjunto de procesos mecánicos que hilvanen entre sí los contenidos con esta idea de el método es bueno, la organización conceptual es buena, está probada, hay algunos que se la pueden aprender con H para sí, por tanto, el que no puede no es un problema de la didáctica. Cuando nosotros incorporamos la idea de la facilitación y la idea del diagnóstico, estamos incorporando, aunque voy muy rápido en los tiempos, estamos incorporando la idea de la subjetividad. Algo que planteado en este auditorio, que me puedo imaginar de más de 180 personas, no trae novedad, pero esto cuando a veces tenemos oportunidad de discutirlo con colegas de otras disciplinas, de otros campos que no son del ámbito de las ciencias sociales, trae mucha novedad. Y es el gran discutidor de la didáctica como tecnología, la idea de la facilitación, que en verdad tiene que ver con la idea de la escucha, de poder de algún modo, algo que nos está faltando un montón, pero enseguida vamos a habilitar las preguntas, por favor, poder habilitar la escucha y poder delimitar las condiciones de arranque de cualquier proceso de enseñanza, que nunca arranca de cero. Nosotros no empezamos a pensar en cómo seremos como enseñantes a partir de empezar a cursar la didáctica. Nosotros estamos expuestos a los modelos de enseñanza desde el momento, y a los modelos de enseñantes, perdón, desde el momento mismo que ingresamos por primera vez al jardín de infantes. Tenemos casi tantos años de vida como años de exposición al sistema educativo y al impacto de los enseñantes. Y en esa mezcla entre teorías y prácticas, seguramente iremos conformando nuestro propio modelo de enseñar, que tendrá que ver con nuestro propio modelo de concebir el aprendizaje. Y la otra posible respuesta, y verán que finalmente nos vamos a quedar con las tres tramadas entre sí, tendrá que ver con la didáctica como productora, como tecnología, como facilitadora, como productora. ¿Qué produce la didáctica? Lo que hoy podemos dar como respuesta en relación a qué produce la didáctica, indudablemente no es lo mismo que hubiéramos dado hace 50 o hace 100 años atrás. La didáctica tiene una historia de haber estado muy adherida a las prácticas, muy adherida a la puesta en acto de las teorías. Debe haber habido algo de eso, sin duda,
Pero cuando nosotros pensamos hoy en la didáctica como productora, pensamos en la didáctica como productora de teorías, como productora de prácticas y como productoras de nuevas teorías, no solamente por la aplicación de teorías a prácticas, sino por la información que la propia práctica nos trae. Es como una especie de trabalengua y me gustaría que se hubiera entendido. Nosotros podemos pensar teorías. Esas teorías mecánicamente o no tan mecánicamente van a la práctica. Fin de la historia. Pero le damos una oportunidad más. A esas prácticas en terreno, la oportunidad de ser productoras de nuevas teorías. Y en ese sentido, rescatar la producción de cada docente. Por eso decíamos hace unos minutos que nos importa la transmisión intergeneracional, generacional, si quieren, entre un Nobel y un experimentado, pero también nos importa la transmisión de la experiencia, nos importa la reflexión sobre las prácticas, de la reflexión sobre las prácticas a la luz de teorías surgen nuevas teorías. Y esto lo podríamos pensar casi como una novedad en el discurso histórico de la didáctica, el darle el lugar de trascendencia que tiene a la reflexión sobre la práctica y a la oportunidad que la práctica provee de generar teorías. Les debo confesar que cuando armamos esta clase la armamos a dos voces, que la dificultad del audio me ha dado el privilegio de hablar una hora seguida, puedo hablar 2 o 3 horas más, espero haber sido vocera también de las ideas que habíamos conversado con Andrea. Yo creo que estamos como en el momento de empezar a redondear. Empezar a redondear significa, para quienes ingresaron más tarde, recordarles que el viernes que viene, por única vez, nos mudamos a un Zoom que nos ha provisto la facultad. Contarles a quienes no pudieron estar desde el principio que saldamos la deuda con la lectura de un pequeñito trozo de Ana Frank, que hicimos una película de la Se vida de escucha bien. Comenio. Hay, de la vida de Comenio, hay, después yo puedo pasar un link. La Universidad Pedagógica Mexicana tiene un corto que, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ana, ¿vos no me escuchás? Sí, sí, sí. Ah, sí. Eso se los podemos pasar. Bueno, la verdad que había un montón, yo pensé efectivamente que no me escuchaban, pero había un montón de cosas para retomar de los planteos de Ana que son bien interesantes, sobre todo para pensar en la vigencia que tiene Convenio. Quedan muy pocos minutos, pero si nosotros pudiésemos, al menos en los fragmentos que ustedes tienen en la clase, poder mirar la escuela hoy en términos de universalidad, gradualidad. Fíjense cómo está este preceptor que imagina Comenio atendiendo a los estudiantes, al conjunto de estudiantes tutoreándose mutuamente, organizados por edad, de lo simple a lo complejo, tiene absoluta vigencia en muchas de las escuelas. Hola Ignacio. Tiene muchos registros vamos a encontrar de esas propuestas que, como señalaba Ana, digamos, han sido como una marca. Y nosotros lo vamos a retomar, estos planteos, cuando volvamos a revisar la cuestión escolar, sobre todo en términos de la gramática, de cómo esas persistencias, ¿sí? En la cuestión organizacional y cómo eso determina muchas cuestiones del enseñar y del aprender. Respecto a los aportes de la psicología, es bien interesante ver cómo la psicología,
cuando alcanza el estatus de científica, cómo incide en las cuestiones de la enseñanza, a tal punto que todo lo que es digamos, todo lo que es la perspectiva anglosajona llega a fusionar, digamos, a entender que la didáctica en realidad es una cuestión de la psicología educacional. Esto tiene que ver con las perspectivas más conductistas acerca del aprendizaje, como esto de generar condiciones para que el otro aprenda puede solo quedar del lado de la esfera de, ¿sí? Digamos, de cómo arreglar esos estímulos para que efectivamente el aprendizaje ocurra. Bueno, retomamos esto con las clases de enseñanza y ya nos quedan re pocos minutos, Ani. Así que si querés hacer el cierre, la verdad que Sí, interesante para linkear. simplemente recuperar así como el punteo porque hicimos como hace el árbol de la ciencia, nos fuimos yendo por las ramas y ahora volvemos al tronco. Quisimos plantear esta idea de la didáctica como campo, la idea de la didáctica con vecinos con los que dialoga, con vecinos más jóvenes que producen con nuevas tecnologías, con vecinos más viejos que producen y piensan en clave de dispositivos más rígidos, y con un vecino originario que es comeño. También pensar en, en cómo negocian entre sí los vecinos y cómo las regulaciones, fundamentalmente en este caso las leyes que hacen al sistema educativo, las propuestas curriculares, operan como reguladores de las relaciones de vecindad y como reguladores de las relaciones ya no solamente entre los campos, sino también entre las personas. Y por otro lado, volver a aquellas formas en las que imaginamos, pensaba Comenio, algo así como el derecho a la educación de aquel tiempo, y cómo juega de un modo bastante diferente cuando lo pensamos hoy, en clave de derecho explícito, después de haber atravesado todas las transformaciones sociales que no solamente impactaron sobre la creación y la extensión de la cobertura de la escuela, sino fundamentalmente sobre el concepto de ciudadanía. Entonces, hicimos una serie de preguntas que podríamos pensar como una versión moderna de aquella pregunta original. Nos preguntamos por la instalación de la escuela como cultura y lo cultural de la escuela, cómo incidió la escuela en los mecanismos de disciplinamiento y en los mecanismos de conformación de ciudadanía, cómo ese todo a todos fue variando de acuerdo a las oportunidades políticas, decisiones políticas de cobertura, y lo que vamos a hacer cuando nos volvamos a encontrar aún el viernes que viene, que será una clase un poco diferente, sobre la cual no vamos a adelantar mucho más que esto. Vamos a empezar a pensar, vamos a hacer un ejercicio como de agarrar un microscopio, y en el microscopio poner el objeto de estudio principal de la didáctica, que es la enseñanza. Así que la semana que viene empezaremos a hablar de enseñanza de la mano de la recordación del enseñante Sarmiento. André, ¿querés decir algo más vos para cerrar? Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Muchas gracias a todos y a todas.